que se han podido sumar a esta iniciativa organizada por Navegantes México, donde vamos a estar hablando de un tema súper importante vinculado a la salud mental y a la espiritualidad, ¿sí? Así que estamos muy felices de que se hayan sumado a esta iniciativa, ¿sí? Sin duda agradecidos como Navegantes México a la presencia de Yemal y de Daniela, ¿sí? Ellos especialistas en esta temática, nos van a estar compartiendo su experiencia, consejos prácticos, ideas que nos van a ayudar a mejorar en este campo pero tan necesario para todos nosotros, ¿sí? Así que en nombre de todos los presentes y también en nombre de quienes van a estar viendo la grabación, Yemal y Daniela, les queremos agradecer muchísimo la predisposición que han tenido y la colaboración para hacer este webinar. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y también, bueno, agradecer a Maui y a Gabriela, que ellos en cierta forma también han tenido la idea de hacer esta actividad, así que muchas gracias también a ustedes por esta iniciativa. Bueno, hay mucho para compartir, mucho para hablar. Realmente ustedes no vinieron a escucharme a mí, vinieron a escuchar a Yemal y a Daniela, así que yo me voy a callar y les voy a pasar el micrófono a ellos. Después de la presentación, vamos a estar quitando la grabación, vamos a dejar de grabar este encuentro y habilitamos un espacio para preguntas, ¿sí? Y quitamos la grabación para que haya un espacio de mayor intimidad, un espacio, ¿no?, de mayor, digamos, como para que podamos hablar tranquilos, ¿sí? Así que todas las preguntas que quieran hacernos, pueden dejarlas en el chat, o si no después, cuando cortamos la grabación, pueden preguntarles directamente a Yemal y a Daniela, que con gusto van a estar respondiendo, ¿sí? Así que, ¿qué les parece, Yemal, Daniela, si arrancamos? Súper. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Déjenme entonces por acá, ustedes nada más me dicen si. Ahí está perfecto, ¿sí lo ven? Sí, Ya excelente. se ve, sí. Súper. Excelente. Dame un segundito. Ahí está. Pues primero que nada, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Sabemos que es una oportunidad importante para que Dios ha puesto en nuestro camino para poder compartirles un poquito de lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Gracias a Mauricio y a Gabriela también por mencionarnos y que se pudiera hacer esto, ¿no? Entonces, la idea es poder pues hablar un poquito de la relación que hay entre la mente sana y una espiritualidad. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. El tema en sí es cómo podemos a través o qué hay interconectado entre una mente sana y la espiritualidad que podemos hoy practicar en nuestra vida. Entonces, lo que vamos a tratar de explicar en este webinar es, número uno, cómo puede influir y de qué manera influye la espiritualidad también en la salud mental, ¿no? Que es muy importante. A veces pensamos que la salud mental influye en la espiritualidad, pero también la espiritualidad influye en la salud mental. Entonces, número uno, vamos a comprender la interconexión que hay. Número dos, vamos a reconocer por qué es tan importante tener una adecuada salud mental. Número tres, vamos a ir explorando cuáles son los procesos que nos van a llevar a poder identificar. Madre mi vida. ¿Qué horas son? Por ahí hay un micro encendido, pero bueno, entonces es identificar y luego obtener herramientas, que eso es muy importante. Les vamos a dar algunas herramientas que creemos que pueden funcionar. Pues bueno, creo que es importante primero empezar a definir cuál es la interconexión entre la salud mental y la espiritualidad. Me encanta porque, bueno, como dice el título, yo creo que están entrelazadas, sin embargo, no significa que no sea más importante una que la otra. Cuando hay una salud
una salud sólida, podemos conectar más, podemos sentir más, podemos experimentar y poder conocer y acercarnos un poquito más a Dios cuando hay esta salud. Exacto. Aquí lo importante es poder entender cuál es la interconexión, ¿no? Sobre esta parte de nuestra vida. ¿Por qué? Bueno, pues hay que romper un poquito con algunos parámetros que antes teníamos sobre solamente lo espiritual, ¿no? Antes yo he escuchado muchas veces esta parte del psicólogo, o sea, para los cristianos, ¿cuánto trabajo ha costado el poder incluir a esa parte de la salud mental? Entonces, hoy lo que queremos es explorar cuál es esa interconexión. Creo que es muy importante entender que cuando no hay salud mental, no hay espiritualidad, porque es muy difícil poder, a lo mejor hasta orar, podemos decir lo que es orar, si no logras entender, por ejemplo, una persona con mucha ansiedad, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de ansiedad. Una persona cuando está en suma ansiedad y que sus pensamientos, la ansiedad se habla que es un exceso de pensamiento futuro. Cuando una persona, voy a poner un ejemplo, actualmente se habla mucho que hay depresión y ansiedad, ¿no? Son estos dos trastornos mentales que hoy hay, que son los más grandes y los más, bueno, que ahorita gran parte de la población y después de una pandemia están sufriendo de depresión y ansiedad. La depresión es un exceso de pensamiento pasado. Se habla que personas que no logran salir de ciertas heridas, de ciertas dificultades, de ciertas situaciones que vivieron. Y ahora, bueno, con pandemia, la verdad es que fue muy fuerte para muchas personas. Y la ansiedad es un exceso de pensamiento futuro. Personas que están ahora con muchas preocupaciones de qué va a pasar con el trabajo, qué tal si esto ya no funciona, qué tal, y empiezan a agobiarse mucho en esta parte de pensar y pensar pues mal, ¿no? Porque están pensando en agobios, en situaciones muy, muy, muy difíciles. Entonces, cuando ves a una persona que está en sumamente depresión y está en sumamente ansiedad, ¿qué pasa? Que no están en el presente, que es lo que creo que actualmente nos está pasando mucho a la sociedad. Creo que actualmente hay personas que les cuesta mucho trabajo enfocarse en el aquí y en el ahora. Pero a mí me encanta pensar en esta parte de la espiritualidad, que me encanta esta frase que dice que el pasado, pues es algo que ya pasó y que ya fue. El futuro es algo incierto, pero el hoy es el presente. Y para los creyentes, creo que es la gracia de Dios. Es este regalo que te dan nuevamente de intentar, nuevamente de sentir la presencia, nuevamente de hacer lo correcto, ¿no? De buscar esta aprobación de Dios. Entonces, creo que es lo que está tal vez pasando un poco en la sociedad, que estamos con mucha depresión, mucho viviendo en el pasado y en lo que ya fue, mucho viviendo en el futuro y en lo que va a pasar. Pero cuando tú logras entender que Dios está contigo y que Él te está dando un presente, que es la vida, entonces, que es la gracia, entonces puedes intentar vivir en el aquí y en el ahora, que creo que es lo que está pasando actualmente. No nos está costando mucho trabajo vivir en el aquí y en el ahora. Y a veces no tener salud mental no es tener falta de fe, ¿no? Porque hay muchas personas que creen que es falta de fe o que es falta de conocer a Dios, o a veces la salud mental nos ayuda a entender y a conectar en el estar en el aquí y en el ahora. Si tú puedes estar aquí en el ahora y en la voluntad de Dios, entonces eso te ayuda a vivir y estar en paz y en estar en tranquilidad hoy. Eso se habla de una crisis de ansiedad, una oración, con una oración, cuando uno está en un periodo de ansiedad muy fuerte, a veces puedes sentarte y ponerte a orar, ¿no? Hacer una breve oración y poder traerte al aquí y a la ahora, y poder estar en el aquí y en el ahora, y eso te ayuda a conectar con Dios
y eso ayuda a poder tranquilizarte y a poder estar en el aquí y en el ahora. Hay muchas crisis emocionalmente, digo, actualmente los jóvenes está pasando muchísimo, creo que los jóvenes fueron de los más afectados después de una pandemia, donde realmente todo lo que vino y todo lo que está pasando, hay muchas crisis en estos chicos, ¿no? Pero cuando tú les hablas y te puedes acercar un poco a través de Dios, entonces los ayudas mucho a regresar. A la otra vez vuelvo al aquí y al ahora. Se habla mucho, aquí hay un breve ejemplo de cuando hay una pérdida, ¿no? Cuando hay una pérdida y lo conectas con la parte espiritual y lo enfocas a entender que que la persona que ya no está contigo, ahora está con Dios, ahora está en un mejor plano, ayuda muchísimo a aterrizar esa crisis, ayuda muchísimo a poder avanzar en esa crisis. Y la identidad. Fíjense que a mí me gusta mucho esta parte de la identidad, porque para mí es una herramienta poderosísima para trabajar con los pacientes. Los pacientes que yo atiendo, que son pacientes adictos y neurodiversos, vienen carentes de una identidad. Entonces, el tú poderles hablar acerca de este plano espiritual, que ese es el primer, digamos, escalón para poderlos conectar ya con algo que nosotros conocemos más allá, que es Jesús y Dios, ¿no? Pero la primera entrada es lo espiritual. La espiritualidad te ayuda a tener una identidad, a saber quién eres a través de cómo te ve Dios, ¿no? Y después de eso, después de la identidad hace que tengas un propósito en tu vida. Al tú encontrar un propósito y saber qué es lo que realmente estás haciendo aquí, entonces encuentras un destino. Si nosotros englobamos el tratamiento que damos, entonces es la parte mental, la parte física, la parte emocional y la espina dorsal del tratamiento, que es lo espiritual. Pero es la última esfera. No está al principio, no está en medio, no, está al final. Porque para que tú llegues a ese punto, primero los recorres en mejorar su estado mental para que puedan conectar con algo más grande que ellos. Es un proceso que son pasos que se van dando poco a poco a través de la terapia que nosotros damos, ¿no? Algunas experiencias que les podemos contar sobre esto. Tengo, por ejemplo, pacientes que llegan con una situación en cuanto a la parte emocional, donde yo ocupo una técnica que me encanta, que era de la diapositiva que vimos hace ratito, que es la meditación. La meditación a mí me encanta, al ratito se los voy a explicar con mayor información, pero es una técnica muy padre porque lo que hace es, número uno, regeneración neuronal. Permite que las conexiones neuronales trabajen de una mejor manera. Entonces, yo tengo pacientes con TLP, trastorno límite de la personalidad. ¿Cómo les enseño a ponerse a salvo en medio de una crisis? Bueno, los enseño a meditar. ¿Por qué meditar? Porque entonces hay diferentes fases de la meditación. No me importa una meditación o no les interesa una meditación trascendental. Lo que nos importa es una meditación que se enfoque en el aquí y en el ahora. Entonces, son tres fases. Número uno, le digo, bueno, tienes que poner atención en tu respiración. Número dos, poner atención en lo que estoy sintiendo. Y número tres, poner atención en lo que estoy escuchando. Entonces, cuando hay una crisis, pongo en práctica eso de la meditación. Entonces, ¿qué pasa? Viene una crisis, puedo cerrar mi ojo, puedo cerrar mis ojos, puedo hacerlo despierto, caminando, que ese es el beneficio de esta meditación. Y entonces, el ruido que hay de mis pensamientos, al yo poner en práctica la meditación, me permite no hacer más grande la emoción, ¿no? Y eso que estoy sintiendo me va a permitir o me va a alcanzar ponerme a salvo y no cortarme o no cometer un acto mucho más grande, ¿no? Yo creo que otro ejemplo de alguna experiencia
en cuanto a salud mental. La salud mental, la terapia en sí, nos puede ayudar a encontrar el nombre a una herida que tengamos, ¿no? A veces hay situaciones difíciles con el papá, con mamá en nuestro matrimonio, con hijos, y la terapia nos puede ayudar también a encontrar una herida. Yo siempre le digo a los pacientes, de verdad que cuando encontramos una herida es increíble, porque entonces ya tenemos por qué orar, ya tenemos el nombre para poder orar más específicamente por eso que nos está doliendo, por eso que nos está lastimando, y podemos ser más claros en nuestra oración. Entonces nos puede ayudar a sanar. Les decimos, en un plano terrenal, en la carne, pues es como una situación complicada de el perdón, ¿no? O sea, ¿cómo encontramos una herida donde hay que perdonar a papá, ¿no? Y hay no sé cuántos versículos, la verdad, existan del perdón, pero hay muchísimos que nos hablan del perdón. Pero en este plano donde están las emociones, donde uno está enojado, donde a uno le duele, es poder trabajar en este plano, el poder perdonar a la persona. Pero en un plano espiritual, pero cuando tomas a Dios y cuando estás con Él te ayuda a que la cicatriz hasta se pueda desvanecer, hasta ya no poder sentir ese mínimo resentimiento, porque realmente la oración te lleva a poder experimentar algo así. Entonces, es el ponerle el nombre a las heridas, la terapia te ayuda muchísimo para después poder orar. Completamente. Bueno, como explicaba hace rato, cuando no hay salud mental, y digo, lo hemos experimentado y creo que más ahora con los jóvenes, les cuesta mucho la espiritualidad. A veces hay chicos, y lo hemos platicado, en donde ¿cómo voy a creer que hay un padre espiritual que me ama, que se preocupa por mí, que me protege, que está, cuando mi padre terrenal ni siquiera me voltea a ver, ¿no? Pero cuando tú empiezas a sanar, cuando tú empiezas a hablar, cuando tú empiezas a empezar a trabajar con la honra al padre, con la honra del por qué papá o por qué mamá o por qué alguna situación, entonces ellos empiezan a entender más la espiritualidad, ellos empiezan a querer acercarse más a Dios. A nosotros nos pasa mucho con los jóvenes, el poder ayudarlos primero a encaminar a que haya esta salud mental para poder llevarlos ahí. Nuestro enfoque en la terapia decimos, llega un momento en donde la terapia te dice hasta aquí llegamos, hasta donde la ciencia dice hasta aquí. Y ahí es cuando dice Dios, ahora me toca. Entonces, cuando ellos llegan a conectar con este plano espiritual, es cuando ellos logran poder llegar a una espiritualidad y a una estabilidad emocional, porque verdaderamente solamente en un plano espiritual es donde pueden lograr crear esa estabilidad. Yo creo que para mí es muy importante que ellos puedan formar unos cimientos fuertes, ¿no? Para poder empezar a construir su espiritualidad. ¿Qué es formar unos buenos cimientos? Pues dentro del plano terrenal, hacer lo que más se pueda. Número uno, implementar alguna acción que te pueda ayudar a sentirte mejor. Primero, físicamente. Ese es el primer paso, ¿no? Por eso les decía, hay 4 pasos. El primero es ver emocionalmente la parte mental, cómo está funcionando tu cerebro, las conexiones, después la parte física. Ya que hayamos formado un cimiento más fuerte, que ya tengas herramientas, entonces te puedes empezar a enfrentar con todas esas dudas que llegan a suscitarse en el plano espiritual, ¿no? Aquí es bien importante cómo la espiritualidad ayuda a la salud mental. Cuando te sientes triste o estresado, o tus creencias espirituales pueden ser como un abrazo emocional, aquí esta parte es bien importante. El apoyo emocional, ¿no? De un grupo como un estudio bíblico, que es algo increíble, ¿no? Ahí está la parte espiritual, cuando ya estás caído, cuando ya no sabes qué hacer. El estudio a mí me encanta porque es algo que me conecta nuevamente con esa fuente de energía que me hace
tener esperanza de que voy a poder mejorar, de que viene algo mejor. Luego está la parte del sentido del propósito. A mí me encanta eso, porque la realidad de las cosas es que conforme vas avanzando, la espiritualidad proporciona un propósito y un significado muy contundente en tu vida. Ya sé hacia dónde voy, porque ya sé que soy hijo de Dios, cómo me veo, pero ahí estamos hablando de que ya es un nivel un poquito ya más trabajado a través de terapia, a través de esta situación emocional, ¿no? La conexión social me encanta porque ahora te empiezas a rodear de personas que están en tu mismo entorno. Entonces, hay algo bien importante aquí que me encanta mencionar en la conexión social. ¿Les ha pasado alguna vez que se van a comprar una blusa o que se compran un carro o que ven a una persona embarazada y de repente ven a miles de personas embarazadas, la misma blusa en todos lados, el mismo carro en todos lados? Eso funciona exactamente cuando estás comiendo y estás viviendo a Dios. Empiezas a ver a Dios en todos lados. Entonces, si tu conexión social es estar rodeado de personas que viven a Dios, eso te va a pasar igual. Tú vas a ver, ¿no? En las diferentes situaciones que tienes, vas a ver esa parte de Dios. Y bueno, a mí la resiliencia es de mis palabras favoritas. Me encanta porque yo siempre pongo de ejemplo a las palmeras, ¿no? Las palmeras se habla que son resilientes. ¿Por qué? Porque puede venir una tormenta, las puede mover. Hay algunas palmeras que hasta se pueden inclinar demasiado y pueden pasar por varias circunstancias, pero la palmera tiene la capacidad de volverse a poner como estaba. Para mí a veces así es, y cuando estás con Dios pueden venir tormentas, puede tirarte, puede pasar situaciones muy complicadas, pero te vuelves a levantar, pero vuelves a estar de pie porque sabes que eres hijo de Dios, porque sabes que hay un propósito a través de eso que está pasando, porque sabes que todo va a estar bien y que solamente fue una batalla más, que Dios tiene un propósito en ella. Entonces, es parte también de la salud mental, pero cuando hay salud mental, cuando tienes este tipo de ayuda, como un apoyo emocional, que puede ser un grupo, un estudio bíblico, que puede ser también un amigo, o tal vez hasta la terapia le vamos a poder también un apoyo emocional. Hay un versículo que habla de que hay que confesarnos los unos a los otros y podernos ayudar los unos a los otros. Entonces, cuando tú tienes este apoyo, cuando tú tienes un apoyo, una contención y todo eso, puedes devolverte a levantar como las palmeras, porque puedes lograr hablarlo, porque tienes este grupo de apoyo que te vuelven a levantar y te vuelven a poner de pie. Ok, aquí a mí me gusta mucho siempre hablar principalmente hay una herramienta poderosísima que tengo que es el haberlo vivido, ¿no? Cómo la espiritualidad ha influido en mi vida con el paso de los años. Les puedo contar de muchas personas y muchos pacientes que tengo de cómo han logrado a través de la espiritualidad vivir sobrios muchos años en su vida, ¿no? Para mí, que yo fui adicto, yo solamente les puedo confesar que encontré una verdadera sobriedad en el plano espiritual. Intenté muchas cosas, cambiar de marca, no combinarlo, hacerlo menos frecuente, o sea, y la realidad de las cosas es que lo único que ayudó fue la parte espiritual. Por eso es que decidí incluirlo como la espina dorsal del tratamiento, porque de lo contrario se convierte solo en abstinencia. Y la abstinencia yo lo veo también en los cristianos, porque puedes no practicar ciertas cosas, pero sigues viviendo de una manera que no es congruente con ese plano espiritual, ¿no? Entonces, para mí, el tener esta parte espiritual me permite conectar mi sobriedad a eso.
y entender que esto es de todos los días. O sea, esto es todos los días conectarme a ese plano. Si yo me conecto a ese plano, entonces mi sobriedad va a estar fortalecida. Pero digamos que es muy importante hacerlo de la mano de la parte mental, de la parte de la terapia, para que a través de esos pasos se vaya fortaleciendo y podamos llegar a ese plano espiritual donde encontramos cosas increíbles, ¿no? Como el perdón, como la sobriedad, como cosas que a mí me gusta mucho trabajar en ese plano. Aquí, por ejemplo, vamos a ver algunos desafíos que encontramos ante la ansiedad, la depresión y las adicciones. Pues bueno, como platicaba hace ratito, creo que esta parte de la depresión, como comentaba, que es como este exceso de pensamiento, como este exceso de pensamiento pasado, el no poder, y la ansiedad, este exceso de pensamiento futuro, que es lo que ahorita nos está pasando mucho a los seres humanos, el no poder vivir en el aquí y en el ahora. Para eso es la salud mental, para eso es la terapia, para poder ayudarnos. A mí me encanta mucho la palabra coherencia, ¿no? Yo creo que hay que vivir en congruencia, y creo que la terapia es una gran herramienta para lograr esto, porque tristemente, y lo digo de corazón, hay muchas personas que tienen, creo que tenemos que, y a nosotros los jóvenes nos está llamando Dios a practicar más la Biblia, a ser más congruentes con lo que viene y lo que dice la palabra. A veces es como leer, el otro día leíamos Romanos, ¿no? Y la verdad es que me encanta, he estado leyendo un poco y me encanta todo lo que viene, pero a veces es bien difícil abrir un versículo y encontrar, hablar del perdón y no saber cómo hacerlo y realmente anhelarlo y realmente decir, es que yo quiero perdonar, es que yo ya no quiero cargar con esto, es que encontré este versículo que habla de esto, o ya estuve orando por poder perdonar, ya estuve orando por poder seguir adelante con esto, pero a veces uno no puede, o sea, uno en verdad quiere hacerlo y su corazón lo anhela, pero no puedes. Y cuando buscas esta herramienta, esta parte de la salud mental, poco a poquito irlo desmenuzando, irlo hablando, irlo haciendo, entonces poco a poco vas avanzando en el perdón. Y creo que así con muchos temas que hay en la Biblia y que se habla de que tenemos que ir a la práctica cada día más, que tenemos que vivir en esta coherencia de leerlo y de llevarlo a la práctica para que las siguientes generaciones también quieran, y que también quieran aprender de Dios y también quieran leer la Biblia y también quieran estar, porque cuando uno está en coherencia se nota y la Biblia se te ve, cuando uno la vive. He tenido oportunidad de conocer a gente que se le ve en la mirada, en la sonrisa, en el trato, se ve cuando están con Dios, pero a veces también hay que hablar que la salud mental puede haber a veces situaciones bioquímicas en el cerebro que no te permiten, o sea, que tú por más que quieres, por más que en verdad conoces de la palabra, por más que sabes y que estás orando y que tienes tu grupo de apoyo y tu grupo que están tus amigos, a veces no puedes, ¿no? O sea, en verdad que tu salud mental no te ayuda porque quieres hacerlo, pero ya hay una situación bioquímica en tu cerebro donde no estás segregando ciertos neurotransmisores que te ayudan a poder conectar con Dios. Y muchos creen que es la ausencia de Dios, ¿no? Muchos creen que ya Dios los abandonó, o que ya no están sintiendo a Dios, o que ya Dios ya no se acuerda de ellos. Pero a veces no es eso, a veces simplemente es esta parte, esta conexión que no está funcionando en tu cerebro. Y cuando tú logras reparar, cuando tú logras ir a terapia, cuando tú logras ponerle nombres a tus heridas, entonces nuevamente empiezas a sentir la presencia de Dios y ya puedes hasta escucharlo, porque a veces hay tanto ruido que uno no puede escucharlo en una situación como ansiedad, como depresión. Se escucha tanto ruido que no alcanzas a escuchar la voz de Dios. Pero cuando empiezas a ir a terapia, a hablar, a confesar todo lo que estás pasando, lo que estás viviendo, entonces
logras apagar un poquito la voz y logras volver a conectar con Dios. A mí me gustaría agregar también algo que es bien importante y que me gusta mucho explicar para poder entender cómo se afecta en la espiritualidad las emociones. Y es que yo siempre les explico lo siguiente. Yo creo que todos, alguna vez en la vida, alguna vez nos hemos puesto borrachos, ¿no? Y entonces, las emociones son exactamente lo mismo. Nos embriagan. Y entonces, cuando uno está en ese estado de embriaguez, es imposible poder conectar con ese plano espiritual. Hay 4 capacidades que se ven afectadas. Capacidad número 1, la capacidad de percibir. Las cosas las percibo torcidas. Puede una persona hacerme un comentario súper leve y para mí puede ser así súper, no, ya, es que me dijo que yo, ¿no? O puede estar pasando alguna situación en casa y entonces, debido a una neurodiversidad, tienen problemas con autoridad, con límites, con este tipo de situaciones, ¿no? Entonces la percepción cambia. Número 2 es valorar. ¿Cómo valoro las cosas? Las cosas que son importantes cuando hay una crisis, no les doy la misma importancia, porque el valor está tomado a través de lo que estoy percibiendo. ¿Están de acuerdo? Y luego es las decisiones que yo tomo, que es el tercero, van a estar basadas en la percepción y el valor que le estoy dando a eso que me está pasando. Entonces es percibir, valorar, decidir y la última es actuar. Entonces ahí tienes a personas con las emociones a tope queriendo conectar con Dios. Pues es imposible. Entonces es no lo siento, claro, pues no lo vas a sentir porque tu emoción está torcida, tu percepción está mal y las decisiones que vas a estar tomando van a estar basadas en esa embriaguez. Por eso es importante, aquí me gustaría a mí incluir mucho esta parte de la terapia, ¿no? Por eso es importante, porque entonces para poder yo conectar, voy a un lugar donde me enseñen no a evadir las emociones, sino a procesarlas. La terapia de hoy es eso, el acompañamiento terapéutico es ayudar al paciente a que procese las emociones para poder estar más estable y ahora sí poderme conectar con ese plano espiritual. Bueno, pues algunas estrategias que te ayudan un poco a crear esta conexión más grande con Dios, porque no es porque a veces uno no crea o que esté alejada, sino que simplemente puedes experimentar más a Dios, experimentar más, vivir más la Biblia. Es algo que me encanta, ¿no? Que yo creo que he tenido oportunidad de platicar con personas que tienen muchos años leyendo la Biblia y pueden volverle a abrir y pueden leer un versículo que leyeron hace 5 años y le entienden algo diferente, ¿no? Entonces, porque así es. Y creo que una gran estrategia que puede haber es como el buscar el apoyo profesional, ¿no? Porque te ayude a eso, que te ayude a ir de la mano, a poder conectar más. Nosotros por eso trabajamos de la manera hay muchas personas que llegan no siendo creyentes, que llegan muy enojados con Dios o que llegan de una situación familiar que en la situación los hizo alejarse de Dios porque tuvieron una mala experiencia, una mala palabra, algo malo les pasó, entonces llegan muy enojados con Dios. Entonces nosotros por eso nos enfrentamos a esta parte con la salud mental, a platicar, a ponerle nombre a sus heridas, a poder ir avanzando, a que se vayan conociendo más. Y conforme vamos avanzando a la terapia, es irlos llevando al camino, a llevárselos a Dios, porque sabemos que ahí está esta parte de estabilizarse, que ahí está, es irlos llevando poco a poco de la mano, pero empezar, porque ellos de verdad al principio pues lo último que quieren es saber de Dios, ¿no? Los adolescentes o a veces los hijos, pero irlos poco a poco llevando y que vayan entendiendo que ahí es donde va a estar su verdadera estabilidad.
pero primero enfocándonos en su salud mental, primero conociéndolos, primero poniéndole nombre a todo lo que están viviendo, a sus emociones, a que lloren lo que tengan que llorar, para poco a poco irlos llevando de la mano ahí. Buscar, una estrategia es buscar un apoyo de la salud, donde uno pueda hablar, donde uno pueda ponerle orden a su pensamiento, donde uno pueda bajar un poco su ansiedad y poder tomar este apoyo profesional. A mí hay otra cosa que me encanta, que es que aprendas a tener un ritual, como yo le llamo, que es una rutina, ¿no? El ritual te permite arrancar de una manera diferente, te permite ir a ese lugar para conectarte con ese plano espiritual. Yo les voy a platicar la rutina que tengo, que se ha transformado en el transcurso de estos años, ¿no? Pero usualmente me levanto temprano, depende mucho si hay intervenciones o no. Me puedo levantar a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, todo depende de cómo me haya ido una noche anterior. Pero entonces me levanto y la rutina que tengo es hacer 20 minutos de ejercicio intenso para darle ese shot al cerebro. Después de eso, me gusta muchísimo meditar. Pero entonces yo metí la meditación con la oración. En mi caso, yo entiendo que la oración para mí es hablar, hablarle a Dios, agradecerle por lo que está pasando en mi vida. Y la meditación es aprender a escucharlo dentro de los diferentes pasos que llevo, que al ratito se los voy a compartir, ¿no? Pero para mí ese ritual me encanta, porque hay un versículo en la Biblia que hace poquito estábamos leyendo con Mau y Gabriela, que me encantó, que es esta parte de que cuando tú estás conectado con Dios, pasan cosas increíbles. Cuando estás, no me acuerdo exactamente cómo decía, pero hablaba acerca del Espíritu Santo, ¿no? Tengo mucho tiempo intentando entender la conexión que hay entre ser mejor persona y estar con Dios. Entonces tengo que aceptar dentro del plano de la terapia quién soy, ¿no? Para eso es la rutina. ¿Quién soy? Bueno, puedo ser una persona egoísta, puedo ser una persona envidiosa, iracunda, pero el yo conectarme todos los días con ese plano espiritual, entonces me permite ser mejor persona. Me permite poder atender mejor a mi esposa, a mis hijos, estar un poco más, menos iracundo, ¿no? Entonces, para mí la rutina dentro de las estrategias es fundamental. Y la otra que ya les platiqué, que es la meditación. Bueno, uno de los elementos claves de una mente sana, pues obviamente, bueno, como ahorita más o menos platicábamos, era como el autocuidado, ¿no? El empezar a amarme, el empezar a quererme, el empezar a aceptarme tal y como soy. Es parte también de la salud mental y de tener una mente, el sí aceptar, sí soy, sí me duele, sí está pasando, sí esto, sí, o sea, cuando uno empieza a aceptar lo que es, viene esta parte entonces de ya puedo cuidarme en esto, ya hay esta aceptación y entonces ya me voy a empezar a ir a terapia es parte del autocuidado, es parte, ir a un grupo, a un estudio bíblico es parte del autocuidado, es parte de este amor propio que tienes hacia ti de cuidar tus pensamientos, cuidar lo que sientes, cuidar tu corazón, esa es parte del autocuidado. La autocompasión. La autocompasión, a mí me encanta decirle a los pacientes, estás en un proceso, la autocompasión es permítete poder ser paciente con lo que estás viviendo, porque es difícil que en ese momento de caos podamos tener esta autocompasión con nosotros. A veces nos exigimos demasiado. Yo les digo a los pacientes, una cosa es querer llevar un proceso perfecto y la otra cosa es llevar un proceso en excelencia, ¿no? Para mí, un proceso perfecto no existe, porque las crisis son parte de
el poder lograr una estabilidad. Yo siempre les digo, es como el fracaso y el éxito, ¿no? No se puede uno sin el otro. No, el fracaso no es la ausencia del éxito, sino es parte de, y las crisis igual. Las crisis es parte del proceso de que puedas lograr tener una estabilidad mental. Entonces, el que tú lo hagas con excelencia es, da lo mejor, da para lo que te alcance. Si te alcanza para pararte, comer y tomar terapia, está perfecto. Si te alcanza para pararte, bañarte y tomar terapia, o sea, haz para lo que te alcance. La autocompasión es poder entender un poquito que estamos en un proceso. Eso es muy importante. Y bueno, la resiliencia que hace rato también platicaba un poquito, es superar esos desafíos, pero para mantener la fe. Cuando uno entiende que es la capacidad de poder pasar las adversidades, pero sin dejar de ver y tener tus ojos en Dios, entonces eso es de mucha bendición, ¿no? El ser resiliente, el entender que todo tiene un propósito, que todo tiene un para qué, que mientras no dejes de ver a Dios, toda esa situación, esta tormenta, va a pasar, solo es una situación y es solamente mantener la fe. Y bueno, tener paciencia y gratitud es mantener la calma y apreciar lo presente. Yo siempre les digo, no dejen de ver lo que sí hay, lo que sí esté pasando, lo bueno que sí está haciendo Dios contigo, lo bueno que Dios que te provee, el que estás bien, el que tus hijos están bien, el estar en el aquí, en el ahora para poder mantener la gratitud con todo lo que sí te está pasando bueno. Ok, aquí vamos a explicar un poquito. Quiero darles como alguna herramienta que a mí me ha encantado muchísimo, que es la parte de la meditación. ¿Mande? De la gratitud. Sí, la meditación de la gratitud. Y la verdad es que les voy a decir una cosa, a mí me gusta mucho, por lo que he estudiado, dejar un poquito al lado los medicamentos, no porque no funcionen, sino porque hemos encontrado a través del estudio otras alternativas para vivir diferente. Tal vez al inicio es importante, esto hay que evaluarlo, pero la meditación a través de la regeneración neuronal es poderosísima. Entonces quiero compartirles un poquito cómo es esta meditación. Aquí están los pasos para la meditación. ¿Cómo lo preparo? ¿No? Número 1, esto lo pueden hacer en la caminadora, lo pueden hacer caminando en un parque, en su casa, con los ojos abiertos, sentados, como ustedes quieran. Esto de la preparación es que si te vas a ir, no sé, a un cuarto, prepáralo, haz un mood, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho, por ejemplo, llevarme tal vez una bocinita o tal vez algo, un aromatizante, algo que me haga sentirme cómodo. Después de eso viene la reflexión inicial, que esto es muy importante, poner un pensamiento. ¿Qué voy a agradecer hoy en mi vida? ¿Qué es lo que hoy tengo? Tenemos que darle una dirección. Entonces, en la reflexión voy a poner ahí qué es por lo que voy a meditar. Luego está la visualización. Una vez, si lo estás haciendo con los ojos cerrados o si lo estás haciendo con los ojos abiertos, la idea es empezar a visualizar los pensamientos que te van entrando, porque somos seres pensantes. Entonces, no es no pensar, que esto quiero aclarar. No es no pensar, sino que es, vienen los pensamientos, hacerlos conscientes, por eso dice visualización, porque tengo que visualizar qué estoy pensando, sin clavarme en el pensamiento. O sea, clavarme es, vamos a poner un ejemplo, vienen pensamientos de inmediato, o sea, estás caminando, estás con los ojos cerrados y entonces viene, híjole, se me olvidó darle de comer a las perras. Clavarme sería, claro, ahorita voy a ir
y entonces voy a agarrar el traste y te empiezas a desviar. ¿Me explicó? Entonces la idea es, ok, sí, se me olvidó darle de comer. Regreso mi atención a la respiración, regreso mi atención a lo que escucho, regreso mi atención a lo que siento. A eso se refiere con visualización. Luego de ahí viene la expresión de gratitud. Ahora sí, hacerlo consciente. ¿Me explico? Ya es, ahora sí, a través de ese pensamiento, ¿qué estás agradeciendo? Yo en mi caso, Padre, te agradezco por esta casa, te agradezco por todo lo que tengo, te agradezco por mi salud, y entonces empieza a conectarte con esa parte de la gratitud, con cada una de las cosas que tú sientas. Luego viene la repetición justo de esos pasos. Número 1, entre la reflexión, la visualización del pensamiento y la expresión de la gratitud. Que te conectes con esas 3 cosas. Después de eso, a mí me gusta hacer una reflexión. ¿Qué me está dejando esa meditación? ¿Qué me dejó el poder meditar de esa manera? ¿No? A mí me gusta mucho la reflexión porque me permite ver cosas que a veces no puedo ver. Y aquí me gusta mucho decirles, y no sé si conozcan el síndrome de hasta cuándo y entonces. Es un síndrome que les voy a confesar, me ha atacado durante muchos años. Y es de la siguiente manera. Hasta que tenga unos buenos tenis, unas buenas bermudas, un buen cilindro para tomar agua, voy a ir al gimnasio, ¿no? Entonces es el síndrome de hasta cuándo y entonces. Que arrancar un negocio, hasta que tenga 1,000,000 de pesos, tenga la persona adecuada para atender la caja, que no me vaya a robar, entonces arranco, ¿no? Esta parte de la reflexión me permite ver con qué tengo. ¿Qué puedo tener a la mano con lo que pueda arrancar? Y entonces comienzo desde ahí, sin esperar nada a que llegue mágicamente, ¿no? Entonces, esta práctica de la meditación a través de la gratitud me encanta. Espero que les pueda funcionar de la misma manera que me funciona a mí. Aquí, bueno, el objetivo del webinar en sí, pues fue poder ayudarlos a tener una mente sana, tener algunas herramientas y algunas estrategias para poder empezar a conectarnos con la salud mental y con la parte espiritual en nuestra vida. Pues muchísimas gracias por su tiempo, por haberse dado este espacio. Esperemos que haya sido un buen tiempo. Muchas gracias por los que se conectaron y los que estuvieron aquí. Gracias de corazón. Sí, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que es muy valioso. Espero que podamos sumar un poquito en esta parte de la salud mental.